en el adulto. Entonces vamos a ver acá los sitios anatómicos. Acá nosotros tenemos nuestro primer anillo de defensa, que es el famoso anillo de Waldeyer. Este anillo, este conglomerado, está formada por varias células linfoides, varias células. Entonces acá esto va a evitar que ingrese la infección respiratoria a la parte pulmonar. Por eso las primeras patologías son las laringitis, las faringitis. Entonces las amígdalas y las adenoides es parte de nuestro sistema inmunitario. Ahora, una pregunta que les dejo, pregunta de investigación. Hay pacientes cuando la amígdala crece, puede ocasionar obstrucciones. La amigdalectomía, la extracción de la amígdala, la pregunta es, ¿disminuye el sistema inmunitario? Los pacientes con amigdalectomía tienen aumentos en las infecciones respiratorias altas, tienen mayores complicaciones. Primera pregunta. Y al final les vamos a ir contestando. Luego, dentro de estas tenemos la tráquea. Cuando se infecta, sobre todo, está la traqueitis. Y cuando esta está inflamada, puede generar tos no productiva en algunos casos. Ya los bronquios, los espacios alveolares, el tejido pulmonar, se trata de tejido respiratorio, infecciones de vías respiratorias bajas. Entonces, los síntomas de vías respiratorias pueden deberse a infecciones virales, bacterianas, inflamatorias, alérgicas, autoinmunitarias y neoplásicas. Un motivo de consulta a la clínica, al centro médico, es la otalgia. Ustedes recuerden la anatomía. Aquí tenemos el conducto auditivo externo, la membrana timpánica, el oído medio formado por los tres huesecillos. Y acá, este es el tubo de Eustaquio o la trompa de Eustaquio. Y acá, este canal, este conducto, va a ser cuando existe una faringitis, una amigdalitis, acá la inflamación, esta puede inflamarse y por continuidad puede ser que se complique con una otitis y esto lleva a la consulta. Dice, este paciente o tengo otalgia. Esta otalgia puede deberse a una otitis externa. Ahí vimos ahí ayer la infección por pseudomonas, la otitis media con derrame y las mastoiditis agudas. Por eso un paciente que viene con un resfriado común, una influenza, una faringitis, una amigdalitis, es importante revisar con otoscopio el conducto auditivo externo y poder alcanzar ver la membrana timpánica, sobre todo para ver si tiene derrame y si necesita algunos antibióticos o algún manejo extra. Otros síntomas es, por ejemplo, cuando hay dolor facial, cuando hay descarga posterior, ¿no? El paciente dice, todavía me siento mal, me siento congestionado. Otro motivo es la congestión nasal. Y esta puede deberse a la sinusitis. La sinusitis puede ser aguda, puede ser crónica, puede ser una sinusitis micótica invasora o una sinusitis nosocomial. Y aquí tenemos nuestro seno frontal, el seno etmoidal y los senos maxilares.
¿Qué es lo peligroso cuando uno trata a estos pacientes de manera inadecuada? Puede complicar, pasar al cerebro y complicarse con una encefalitis o con una meningitis. Entonces, es importante reconocer una sinusitis. Otro motivo de consulta es la faringodinia, ¿no? Me duele al hacer pasar la saliva. Esto puede deberse por una faringitis streptocócica, no estreptocócica, mononucleosis infecciosa. La gran diferencia con la mononucleosis es que el paciente, ¿no? Dice, me han salido unas bolas, ¿no? En el cuello. Eso son adenomegalias. Y lo más probable que un paciente con clínica de infección respiratoria y con adenomegalias se trate de una mononucleosis infecciosa. Un paciente que tiene trombos, hace trombosis en el cuello que involucra la subclavia, es síndrome de Lemierre. Esto es posible pregunta de examen. Y luego tenemos otras que los vamos a ir viendo. Entonces, dentro de las infecciones respiratorias agudas tenemos la otitis media, la sinusitis, la faringitis y las infecciones inespecíficas de vías respiratorias altas. Y estos van a llevar a las infecciones de vías respiratorias altas. Hace un par de meses, años, vimos esta enfermedad, el COVID-19, ¿no? Ocasionada por SARS-CoV-2. Lo que se ha demostrado por estudios epidemiológicos es que puede dar cualquier síntoma de vía respiratoria, ya sea local o con compromiso sistémico. Entonces el paciente tiene fiebre, escalofríos, tos, puede llegar a tener disnea, mialgia, cefalea, rinorrea y otros síntomas. Las únicas infecciones que deben tratarse con antibióticos, y esto anótense para la práctica diaria y para el examen, es la otitis media aguda, la sinusitis, la faringitis estreptocócica y la neumonía. El resto, doctores, es sintomático porque es viral. ¿Qué pasa si nosotros a una infección respiratoria cuya causa, cuya etiología es viral y le damos antibióticos? El riesgo es que haga colitis pseudomembranosa. Ese es el mayor riesgo. Y obviamente los efectos adversos. Ahora, por cada entidad deben de recordar las principales causas de estas infecciones. Principalmente vamos a tener acá los rinovirus, los virus SARS-CoV-2, para influenza, sincitial respiratoria, adenovirus, metapneumovirus y otros. Para el examen de la residencia, acuérdense del rinovirus. Entonces, un paciente no es lo mismo que un paciente de 20 años que es deportista, que no tiene comorbilidades, a un señor que tiene 60 años, que tiene diabetes mellitus, que está con corticoides o que está con inmunosupresores. Este paciente obviamente tiene más riesgo de complicarse. Entonces el paciente puede venir con tos, puede venir con linfadenopatías, con secreción nasal, con rinorrea, con dolor faríngeo. Y luego cuando nosotros revisamos al paciente debemos explorar detalladamente datos de conjuntivitis, eritema faríngeo, exudados, ver la mucosa nasal, cómo está, si está pálida, eritematosa y datos, sobre todo en el pulmón, para descartar que no tengan neumonía. Los síntomas persisten de 5 a 10 días, pero por lo menos 14 días después del proceso. Digamos, llega un paciente con una infección respiratoria de vías altas y el síntoma, ¿no? A pesar de eso, va a continuar, sobre todo la tos, que es la tos residual. Y este es el motivo de consulta de que los pacientes puedan consumir antibióticos.
La tos residual es irritativa nada más, no es indicación para dar antibióticos. Y el tratamiento es sintomático. Existen en nuestro medio y en las farmacias muchas formulaciones, desde Refrianex, Tafle, o sea, un montón de componentes. La mayoría siempre va a tener un componente, ¿no? Un paracetamol o ibuprofeno. Algunos van a ir combinados con la pseudoefedrina, sobre todo para la congestión nasal y lo que le molesta. Muchos pacientes con tos persistente van a requerir dextrometorfano o codeína. ¿Qué deben de recordar? Que niños menores a 6 años no se da antitusígenos ni antigripales. ¿Ok? Eso también les van a decir en pediatría. Y las señales de alerta es un paciente que tiene fiebre más de 39 grados centígrados, que el paciente tenga dolor torácico. ¿Y a qué se puede deber? Porque puede tener esto, una pleuritis o una pericarditis, ¿no? Y hay una infección respiratoria bien común, ¿no? Hay había una pregunta, a ver, les voy a pasar. eh, un niño que tenía una infección respiratoria alta por hace 2 semanas se complica con dolor torácico. Le diagnostican pericarditis. ¿Cuál es el agente etiológico, no? Y era viral, una rickettsiosis. El paciente puede llegar con disnea, con mareos, con confusión, con otalgia, dolor en los senos paranasales y los síntomas duran aproximadamente más de 14 días. Esos pacientes los debemos tener en alerta. Ahora, se habla mucho, por ejemplo, de la vitamina C, ¿no? Y otros. Según medicina basada en la evidencia, no ha demostrado ningún beneficio, ya sea la equinacea, zinc, vapores inhalados, ¿no? Hay muchos señores que les gusta hacer vaporizaciones, eso no ha demostrado beneficios. La vitamina C, vitamina D, el ajo, los antihistamínicos, las hierbas medicinales chinas, los glucocorticoides intranasales, las hierbas de Pelargonium, sidoides, irritación nasal, fármacos antivirales, no ha demostrado beneficios en estas infecciones respiratorias altas. Vamos por el primer motivo de consulta, la otalgia. El paciente dice, me duele el oído. Entonces, esto se puede deber a una otitis externa o una otitis media. Dos cosas. En un paciente más de 50 años que además tiene cefalea, se debe de considerar que el paciente no esté con una vasculitis, con una arteritis de la arteria temporal. Y en niños se debe considerar la presencia de cuerpo extraño. Cuando hay una otalgia y no la sabemos diagnosticar, pueden haber complicaciones. Por ejemplo, pueden comprometer al par craneal 5, 7, 9 y 10, o nervios craneales cervicales, cervical C2 y C3. Cuando el paciente tiene otalgia y además de síndrome de dolor neuropático miopático, puede llevar al síndrome de Ramsay-Hunt o a la parálisis de Bell, y que puede ser ocasionada por varias patologías para ocasionar estos síndromes. Veamos primero por la otitis externa. Esto anótense en el cuadro que les había comentado, ¿ok? En el cuadro, otitis, otitis externa. Aquí en esta columna, en etiología, pongan, anótanse por favor. Pseudomonas aeruginosa. Les voy a llamar media hora, ya van a tener un resumen completo. Pseudomonas aeruginosa, ¿ok? La causa más frecuente en la otitis externa. El paciente viene con dolor, me dice, doctor, me duele el oído. Nosotros le revisamos, hay eritema, sensación y puede, ¿no? A la otoscopía presentar secreción auditiva. Y obviamente el paciente puede tener disminución de la agudeza auditiva. ¿Quiénes se presentan frecuentemente como factor de riesgo? Los nadadores, la relación con la humedad.
Entonces, en esta tabla que se están realizando a este costado, ¿dónde está? A este costado en observaciones, factor de riesgo, paciente, nadador. También tenemos otros, ¿no? Psoriasis, obstrucción por cerumen, y es frecuente en los adolescentes. Y en la exploración física vamos a encontrar dolor a la tracción cuando jalamos, ¿no? Un poquito traccionamos el pabellón auricular. Tratamiento, AINES, y como es otitis externa, habíamos dicho que muy pocas de las patologías requieren antibióticos. Este es uno de los casos. Y el tratamiento tópico más un glucocorticoide, en este caso, polimixina B, neomicina con hidrocortisona o ciprofloxacina con hidrocortisona. Y cuando la otitis es recurrente, se añade gotitas de ácido acético o el acetato de aluminio. Los pacientes que no mejoran de 2 a 4 días con tratamiento tópico se pueden colocar torundas gasas impregnadas con agentes infecciosos, por ejemplo, una micacina, bacitracina. Entonces nos puede ayudar. Hay una complicación mala de esta que es la otitis externa maligna. Otitis externa maligna. Y estas se tratan con antibióticos por vía oral, siempre cubriendo Pseudomonas aeruginosa. Porque recuerden, ¿cuál es la causa más frecuente de la otitis externa? Pseudomonas aeruginosa. La otitis media, ¿qué tienen que saber? La otitis media aguda, puede ser viral o bacteriana. Si es viral, puede ser rinovirus, enterovirus, coronavirus y otras. Si es bacteria, es Streptococcus pneumoniae. Entonces, en su cuadro, ¿no? En su cuadro, otitis media aguda. Agente etiológico, Streptococcus pneumoniae. La exploración física, vamos a tener una membrana timpánica abultada, inflamada, ¿no? Esto a la otoscopía, y puede generar el paciente que no escucha bien de ese lado, ¿no? Hay una hipoacusia de conducción. El paciente puede tener fiebre, anorexia, otorrea, irritabilidad, y el diagnóstico es porque hay una protrusión de la membrana timpánica. Puede aparecer otorrea. Y el tratamiento incluye siempre ANS, en muchos de estos casos. Por el dolor, el tratamiento tópico se puede asociar procaína, lidocaína, está indicado, y principalmente amoxicilina, amoxi. ¿Ok? Aquí tenemos las indicaciones de tratamiento para la otitis media aguda. Menos de 6 meses, antibiótico razonable para todas las edades, hallazgos de oído de otalgia grave, o temperatura más de 39, está indicado tratamiento antibiótico. Si el paciente ha recibido amoxicilina en el último mes, solo amoxi, ahí podemos añadir amoxi con beta-lactamasa. ¿Ok? Con los inhibidores de la beta-lactamasa. Ahí tenemos el ácido clavulámico. Si el paciente no mejora a las 48-72 horas, se puede rotar a cefalosporina de segunda o tercera generación. Las otitis con derrame, la famosa otitis media serosa. Cuando es serosa, recuerden que la etiología es casi siempre viral. Entonces el paciente viene con la misma clínica, ¿no? Tinnitus, hipoacusia, puede haber secreción. Y en la exploración física esto es lo que vamos a encontrar. Miren, una membrana abultada, puede estar gris, líquido ceroso, incoloro, y puede existir niveles hidroaéreos porque existe líquido dentro de ella. La otitis serosa, como su causa es viral, el tratamiento es sintomático. En algunos casos puede estar asociado o no a los coleosteatomas, que es la acumulación de la cera del cerumen. Y esto puede ocasionar laberintitis, hipoacusia, parálisis de los pares craneales, vértigo, meningitis, sobre todo esto. Hay que tener cuidado. Cuando el paciente tiene clínica más de 3 meses, a eso se denomina la otitis media serosa crónica. Tratamiento. Vamos a hacer la miringotomía, porque ya hay líquido ahí, ¿no? Hay líquido ahí seroso. Entonces,
lo que se hace es la inserción en tubo, ¿no? Esto va a interconsulta para el otorrino para que realice la implantación del tubo de timpanostomía. En niños pequeños con obstrucción nasal o infección, pues puede considerar una adenomectomía. Y los fármacos están los antihistamínicos, corticoides y antibióticos. Dependiendo del caso, se puede indicar para cada uno de estos. Otra patología frecuente es la mastoiditis. Los papás sobre todo se ve en la parte pediátrica, ¿no? Dice el paciente, mi niño o mi niña, le dice que le duele el oído y específicamente es retroauricular. Entonces, menos de 2 años y ahí, ¿no? El dolor detrás del oído. Y casi siempre es una complicación de la otitis media aguda. Entonces, un paciente ya adulto, adolescente, que viene con otitis, digo, con mastoiditis, se debe sospechar un coliestetoma, ¿no? Es importante hacer rotoscopía. En la mastoiditis, lo que tienen que recordar para el examen está asociado al Streptococcus pneumoniae. Entonces, en su tabla, después de la otitis, externa otitis media aguda, en la mastoiditis continúa Streptococcus pneumoniae. ¿Ok? Entonces es importante. Signos y síntomas. Lo mismo, fiebre, otalgia. Acá, en la mastoiditis, puede tener el paciente letargo. Se puede identificar abscesos superiósticos. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Porque a la exploración física el paciente tiene eritema retroauricular, dolor a la palpación, puede fluctuar. ¿Y qué es lo peligroso de esto, doctores? Que se puede complicar con una meningitis y la meningitis tiene alta mortalidad. Así que ojo con esto. Obviamente se puede complicar con otras, abscesos y demás. El diagnóstico nos va a ayudar la tomografía. Miren esta tomografía, donde se evidencia datos indirectos de mastoiditis. Hay engrosamiento de la mucosa, del periósteo, puede haber abscesos superiósticos. Y cuando realmente queremos caracterizar, necesita una intervención quirúrgica y la resonancia magnética con gadolínio es importante. Estos pacientes, por la severidad del cuadro, tienen que ser internados. Entonces, si no hay mejoría a las 48 horas, se debe realizar la mastoidectomía, ¿no? Esto ya por parte del otorrino cirujano maxilofacial y el neurocirujano en algunos casos. Entonces, el antibiótico debe ser agresivo. Se considera vancomicina, cefalosporina o una vanco más una penicilina cubriendo siempre pseudomonas. Y esta es obviamente como el paciente está internado, es intravenoso el tratamiento de 7 a 10 días. Muy bien. Ahora, los síntomas cuando están comprometidos el seno frontal, el seno maxilar, el seno etmoidal, normalmente la etiología es viral, ¿no? Es viral. Se la considera menos de 4 semanas agudo, subagudo de 4 a 12 semanas y las crónicas más de 12 semanas. Ahora, la mayor parte de los casos son virales. Están involucradas los virus respiratorios, rinovirus, adenovirus, etcétera. Menos del 2%, imagínense, o sea, todo esto, el 98% es viral. Menos del 2% es Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis. ¿Cómo nos vamos a dar de cuenta que el paciente pudiera tener, sobre todo por el tiempo y la clínica? El paciente tiene ya una secreción purulenta. Factores de riesgo. Pacientes entre los 45 y 65 años, tabaquismo, asma, alergias. Y ahí es importante realizar la rinoscopía, donde se puede ver, por ejemplo, acá el septo. Aquí es identificado algunos pólipos para comenzar a ver algunas asociaciones, por ejemplo, contra el asma, rinitis u otras. Y la transluminación sinusal nos va a hacer
más específica, más precisa para el diagnóstico de la sinusitis. ¿Qué es lo malo de la sinusitis? Que puede complicarse con una osteomielitis, una celulitis periorbitaria, trombosis del seno cavernoso, abscesos intracraneales y sinusitis. ¿Cuándo es una sinusitis recurrente? Cuando hay 4 más episodios. ¿Cuándo es una sinusitis micótica? Cuando el paciente está inmunocomprometido y realizamos la biopsia para el cultivo, vamos a encontrar hongos, ¿no? Sobre todo Aspergillus. Y la sinusitis nosocomial es aquellos pacientes que están con intubación nasotraqueal o que están con sondas nasogástricas, ¿no? Que pueden llevar a la sinusitis nosocomial. Entonces acá tenemos el tratamiento. ¿Qué vamos a hacer? Descongestivos, sobre todo la pseudoefedrina, analgésicos antipiréticos, paracetamol, las nebulizaciones o las inyecciones de las soluciones salinas, es decir, el suero fisiológico que ya viene preparados, ¿no? En las farmacias, y los glucocorticoides nasales cuando el paciente tiene datos de rinitis. ¿Cuándo vamos a dar antibióticos? Esto es posible pregunta de examen y está en nuestros simulacros. Sinusitis persistente que duran los síntomas mayor o igual a 10 días. Pacientes graves, cuando se la considera temperatura mayor a 39 con secreción nasal purulenta o dolor nasal durante al menos 3 a 4 días consecutivos. Y otro es que el paciente, además de tener fiebre, puede tener cefalea, aumento de la secreción nasal, después de una infección respiratoria alta, que dura entre 5 a 6 días. Acá el plus es la cefalea. En poblaciones normales, típicas, casi el 20% con sinusitis cumplirán criterios para la prescripción de antibióticos. Es decir, de 100 pacientes que ves con sinusitis, 20% van a requerir antibióticos. ¿Y cuál es el antibiótico? La amoxicilina con ácido clavulámico. ¿Por qué? Porque sabemos cuál es la bacteria que produce sinusitis aguda, la más frecuente. Streptococo pneumoniae. Eso, doctora. Y por eso, pues, cubrimos con amoxiclavulámico. Entonces, en tu tabla, doctora, completa sinusitis, otra variable a un costado, tratamiento, ¿no? Ahí pones amoxicilina con ácido clavulámico. La sinusitis crónica cambia de historia. La crónica ya es por otros agentes etiológicos, sobre todo Staph aureus y bacterias gram negativas. Y esta se asocia a pacientes que tienen pólipos, desviación del tabique nasal, alérgicos, inmunológicos. El paciente tiene dolor, anosmia, hiposmia, congestión, goteo nasal, secreción nasal y sensación de opresión facial. Entonces, acá es importante la interconsulta con el otorrino porque ya es una sinusitis crónica que si no la tratamos adecuadamente se puede complicar con una meningitis. Entonces tenemos la sinusitis crónica sin pólipos, con pólipos y la micótica alérgica. La rinoscopía nos va a ayudar a identificar. Entonces, como ustedes ven acá, un pólipo, por ejemplo, entonces será una sinusitis crónica con pólipos. Y aquí, obviamente, la tomografía sin contraste nos va a ayudar también mucho. Entonces, un paciente que tiene sinusitis, lo primero es hacer la rinoscopía y en cuanto al tratamiento es evitar los alergenos, el humo irritantes, lavados con solución salina, glucocorticoides intranasales, principalmente la fluticasona, antihistamínicos intranasales, antagonistas de leucotrienos como montelukast, y en algunos casos van a requerir cirugía de endoscopía para senos paranasales para desobstruir. Ahora, vámonos a las faringitis. El paciente dice, doctor,
me duele la garganta, no puedo hacer pasar la saliva, tengo fiebre, sensación de malestar general, ¿no? No tenemos, señora, tiene una faringitis clínicamente. Ese dolor no solamente puede estar ocasionado por faringitis, puede ser por enfermedad del espacio submandibular, un absceso, por ejemplo. Los abscesos retrofaringios, periamigdalinos. ¿Qué pasa si no tratamos un absceso? Si no tratamos un absceso, puede complicarse con mediastinitis y esto mata pacientes. En quienes se ven, por ejemplo, en la práctica diaria hemos visto en los pacientes que mastican coca, ¿ok? Y que no tienen buena higiene dental, se complican con abscesos retrofaringios. Y llegan cuando ya la pus bajó al mediastino. Y eso tienen que abrir tórax, el esternón, limpiar el mediastino e instalar sondas endopleurales y atacar con todo con antibióticos, pero algunos pacientes se mueren o se quedan muy secuelados. Entonces no se juega con los abscesos retrofaringios ni periamigdalinos o a foco odontogénicos. Las tiroiditis, reflujo gastroesofágico, tumores, drenaje retroesternal. La faringitis aguda es ocasionada en la mayor parte por virus, también por bacterias, como dentro de las bacterias la más asociada son los estreptococos beta hemolíticos del grupo A de la Lancet. Y acá tenemos los hallazgos clínicos que sugieren las faringitis no estreptocócicas. Exantema escarlatiniforme, el diagnóstico sospechado es por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Si el paciente tiene tos y tiene otitis media, la sospecha es por Haemophilus influenza. Si el paciente tuvo relaciones sexuales entre varones con síntomas urogenitales asociados o entre mujer con un varón, puede ser que la etiología sea una Neisseria gonorrhoeae. Cuando hay viaje a áreas endémicas y se evidencia pseudomembranas en la exploración física, esto es Corynebacterium diphtheriae. Cuando hay dolor faríngeo persistente con síntomas broncopulmonares, por ejemplo, el paciente puede tener algún estertor crepitante, ahí sospechamos micoplasma. Y esto es lo que les comentaba. Si un paciente viene, ¿no? Estoy resfriado, doctor, me duele la garganta, tengo fiebre y me han salido unas bolitas, ¿no? Adenopatía, ya sea en ganglio cervical o retroauricular, esto es mononucleosis infecciosa. Ojo, está en nuestro simulacro. Y si hay nueva pareja sexual en el anterior mes, fiebre, exantema, mialgia, cefaleas, probablemente se trate de infección aguda por VIH. Ahora, la faringitis estreptocócica. La etiología es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Y esta es la única que debe tratarse con antibióticos. El 10% de los adultos con dolor faríngeo están infectados por esta bacteria. 10 de cada 100, de 100 faringitis, solo 10 van a tener etiología bacteriana. En niños puede aumentar hasta un 35%. Entonces acá tenemos los criterios de Centor para diferenciar si es una faringitis estreptocócica. Y esto es frecuente, ¿no? Ustedes como médicos ven muchos pacientes con faringitis. Que mi tía, que la tía, que la abuela, que la amiga, ¿no? Tiene faringitis. Entonces dices, no, por teoría, por lo que he estudiado, buen porcentaje, 80-90%, es viral. Faringitis no estreptocócica, ese es el diagnóstico. Para ver la probabilidad que sea una faringitis estreptocócica bacteriana, tenemos los criterios de Centor. Estos criterios de Centor constan de 4 hallazgos, específicamente de 5. Lo que vamos a ver es antecedente de fiebre, ausencia de tos, linfadenopatía cervical y principalmente es esto, ¿no? Si existe exudado al examen físico. Entonces vamos a ver.
Suponiendo que la probabilidad previa a la faringitis estreptocócica en adultos es del 10%, vamos a tener los criterios son antecedente de fiebre. ¿Tiene fiebre? No. Vamos a ver un paciente, ¿no? Aquí estamos. Ausencia de tos. Sí, no tengo, ¿no? Entonces, la segunda pregunta, no tiene tos. ¿Tiene linfadenopatía cervical? Ah, sí, me han salido unas bolitas en mi cuello. Ok, sí, ¿no? Aquí ya tenemos un puntaje. Y vemos las amígdalas. Si hay exudado, hay pus, ¿no? Está blanca. Y esto es un dato importante. Cada una de estas variables, cada criterio, suma aproximadamente de un punto. ¿Ok? Entonces, acá tenemos en total van a ser 4 puntos. 4 puntos. Entonces, 0, en este caso nuestro paciente tiene 2, ¿no? Nuestro paciente tiene 2. Entonces vemos, 0 puntos, la probabilidad después de la valoración 2, sin análisis, sin antibióticos. Al paciente no le damos antibióticos. Con 1, tampoco le damos antibióticos. Para 2 y 3 puntajes, o sea, con 2 y 3 puntos, vamos a pedir cultivo de antibiograma. Hacemos pruebas rápidas, cultivo de antibiograma u otras pruebas rápidas. Si el paciente tiene 4 puntos, tiene fiebre, está ausencia de tos, tiene linfadenopatía, tiene hipertrófica amigdalina, etcétera, vamos a dar tratamiento empírico con antibióticos, solo en estos casos. Y estos criterios de Centor para hacer diagnósticos, si nosotros sacamos sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo y el área bajo la curva, va a estar más o menos en 0,79 el área bajo la curva. Es decir, que está aceptable, tiene buena rentabilidad diagnóstica. Dentro de estas pruebas, vamos a tener las pruebas rápidas de estreptococos, ¿no? Esto los puede hacer en un laboratorio, ¿no? No necesitamos una prueba rápida. Estas pruebas rápidas tienen una sensibilidad del 80 y una especificidad del 90%. Entonces, cuando vemos la cavidad oral, con las paletitas, con las muestras, se toma muestra de ahí, ¿no? Se toma. ¿En quiénes vamos a hacer? En los pacientes que tienen 2 a 3 puntos de los criterios de Centor. Y estos nos van a ayudar. Otros son los cultivos faringios, ¿no? Tienen una sensibilidad entre 85 y 90%. ¿Qué pasa si el paciente no va a un buen médico? Se puede complicar. Y eso es lo que nosotros vemos en cardiología. Fiebre reumática. Como secuela, la estenosis mitral. Estenosis mitral. Cosa que en Estados Unidos, Europa no se ve tanto. Se puede complicar con una fiebre reumática aguda. Se puede complicar con una glomerulonefritis postestreptocócica, escarlatina, sinusitis, absceso periamigdalino, incluso bacteremias. Entonces, por eso es importante, cualquier paciente que venga con resfrío, dicen, ¿no? Estoy resfriado, tengo una faringitis. Sobre todo, primero es mostrar, ver las amígdalas y aplicar los criterios de Centor. Tratamiento. AINES para el dolor. Antibiótico, una vez que la prueba rápida de los cultivos nos den datos, y en algunos casos puede estar asociado a corticoides, pero sabemos que los corticoides de manera rutinaria no están indicadas. Entonces acá la amoxicilina es suficiente. 500 miligramos bioral cada 12 horas o 1 gramo cada 24 horas por 7 a 10 días. Los pacientes que son alérgicos a la penicilina sin anafilaxia, cefalexina. Y en pacientes alérgicos grave a la penicilina está la claritromicina, ¿ok? O eritromicina. Con eso ya vemos, ¿ok? Muy bien. Las faringitis no estreptocócicas. Tenemos ahí la mononucleosis infecciosa. ¿Cuál es la diferencia clínicamente? El paciente, ¿por qué viene? Aparte de dolor en la garganta, fiebre y demás, ¿qué más tiene el paciente para sospechar una mononucleosis infecciosa aguda? Adenopatías. Adenopatías. Eso, muy bien. Adenopatía.
Adenopatías. ¿Cuál es la causa? Eso en su cuadrito, anótense, por favor. Una horita así de charla estamos haciendo bien para que se vayan a relajar después de la clase bien. El virus de Epstein-Barr, ¿no? En su tablita, igual, faringitis no estreptocócica, entre paréntesis pongan ahí, las mononucleosis infecciosas agudas. Etiología, Epstein-Barr. Esto cuando ya esté en diciembre, en enero, les va a ayudar mucho, ¿no? Tremendamente les va a ayudar. Hay otros ahorita que deben estar en sus festejos, ¿no? Perdiendo el tiempo, otros tal vez trabajando, pero ustedes que están allí, eh, esa es la gran diferencia para uno de los pilares para dar un buen examen de la residencia. Puede ser la causa de la faringitis en 1 al 6% de los adultos jóvenes, síndromes agudos plenos 25%, ¿ok? Cuando nosotros hacemos los hemogramas, puede haber un recuento absoluto de linfocitos más de 4000, por eso es viral, ¿ok? Aumento de linfocitos. O un recuento relativo más del 50. Esto no es necesario para que se aprendan de memoria para el examen de la residencia. Es más importante clínica, ¿no? Paciente con linfadenopatía, etiología Epstein-Barr, que hace linfocitosis suficiente, suficiente. Entonces, por eso Harrison dice adenopatía marcada. Listo, suficiente con lo que sepan eso, darles el tip. Eso es el objetivo de esta clase, darles el tip para que ustedes puedan almacenar ese conocimiento y puedan resolver ese tipo de preguntas. A mí me gustaría preguntar, por ejemplo, el síndrome de Lemierre, ¿no? Si tengo la probabilidad de poder participar. Esta pregunta la van a plantear nuestros colegas. El síndrome de Lemierre. ¿Qué es? ¿Saben cómo es? ¿Saben qué es lo? A ver, vamos a comenzar. Primero, el paciente tiene una amigdalitis, tiene una tonsilitis. Normal, ¿no? Me duele la garganta, etcétera. Lo malo de esto es que estas bacterias, el Fusobacterium, invade el espacio parafaringio. Acá. Miren, aquí está la amígdala, aquí está la bacteria, invade este espacio parafaringio. ¿Y saben qué es lo peor? Esto va a la vena yugular. A la vena yugular va. Y en la vena yugular, por la inflamación e infección, se forman trombos, coágulo, y se trombosa la vena yugular. Puede llegar a los pulmones y generar una respuesta inflamatoria sistémica y llegar al sistema nervioso central, complicarse con trombosis sinusoidal. ¿Ok? Trombosis de los senos sagitales. Es una enfermedad grave. Entonces, básicamente, cuando ustedes escuchen el síndrome de Lemierre, básicamente, de cabeza y cuello. Estos abscesos ya es más para el cirujano maxilofacial. Para esto el paciente tiene que estar con defensas bajas. Puede ser diabetes, puede tomar corticoides, adultos mayores, etc. Lo que básicamente el paciente va a referir es dolor como si fuera de muelas, ¿no? Y para esto acá es importante las tomografías. Entonces acá pueden hacer abscesos submandibulares y estas pueden generar las mediastinitis descendentes agudas y esta es grave. Entonces, estos abscesos pueden generarse lateral faringios o anteriores. Por ejemplo, acá vamos a dibujarnos dónde está en estas partes, ¿no? Acá. Absceso lateral faringio. Absceso submandibular. Absceso retrofaringio. Absceso lateral y en la región masticatoria y en los espacios temporales.
en cualquiera de estas regiones se pueden generar pus. ¿En quiénes se ve esto? En los que mastican coca, en los que tienen mala higiene dental, en pacientes que tienen diabetes, corticoides, se pueden complicar. Entonces, lo malo, lo peligroso de esto es que baja el mediastino. Ahorita les voy a mostrar un caso de mediastinitis. Ahorita vamos a ver en PubMed. Entonces, estos llegan a espacios subaneuróticos e invadir la vena yugular, el síndrome de Lemierre, mediastinitis y otras, ¿no? Pueden irse hasta cráneo. Entonces, estos pueden serse abscesos submandibulares. Vámonos ahora un poco a esto. Los abscesos submandibulares, acá, este famoso triángulo, hay el famoso la angina de Ludwig, acá. Entonces, ¿qué es la angina de Ludwig? Es un absceso submandibular. ¿Ok? Luego tenemos los abscesos periamigdalinos, fiebre, disfagia, cialorrea, y estas son ocasionadas por estreptococo del grupo Viridans y el Fusobacterium, Prevotella, Bacteroides y otros. Luego tenemos los abscesos retrofaringios, ¿no? Toda esta parte. Y también aquí son ocasionadas por bacterias que pueden, ¿no? ¿Cómo vamos a diagnosticar? Con tomografía. Entonces, los abscesos, la mayor parte necesitan intervención quirúrgica. ¿Ok? Entonces necesitamos la interconsulta al cirujano maxilofacial. Importante. Para nosotros como clínicos necesitamos asegurar la vía aérea porque para que no se puedan obstruir, en algunos casos necesitan traqueostomía y el tratamiento es drenaje, ¿no? Y podemos ahí nosotros apoyar con antibióticos, ampicilina, sulbactam y clindamicina, sobre todo para cubrir anaerobios y aerobios. Y luego tenemos los abscesos periamigdalinos que se pueden controlar con aspiración con aguja o con amidalectomía o con ambas. Entonces, hay otra patología más, antes de entrar a esto. Hay otra patología más que no está descrita acá. ¿Cuál le falta? Junto con la angina de Ludwig. ¿Cuál falta? Bueno, entonces aseguramos la vía aérea, cirugía y tratamiento antibiótico. Ya terminando la clase del IDA, la epiglotitis. Esta epiglotitis es más frecuente en los niños, ¿no? En la parte adulto es bien difícil ver una epiglotitis. ¿Por qué? Por la anatomía. Los niños tienen mayor, ¿no?, diámetro en longitud vertical de esta parte anatómica. Entonces, esto pacientes pueden extender el cuello, en la radiografía ver el signo de lápiz, puede ser un entorno hospitalario y el paciente puede fallecer si realmente tiene una epiglotitis. Entonces, aquí es importante la intubación, la traqueostomía y sobre todo los glucocorticoides y la epinefrina nebulizada, sobre todo para abrir la glotis. Luego está la laringitis. También esta es más frecuente en la parte pediátrica, lo que llaman la tos de perro, ¿no? Que es una laringitis. Esta laringitis puede ser viral o puede ser bacteriana. Si es bacteriana, Streptococcus pneumoniae. Hagan en su tablita, igual añadan, ¿ok? Causas infecciosas, traumatismos vocales, alergias, asma, contaminación y otras. Tratamiento. La mayor parte se resuelve de forma espontánea cuando hay compromiso bacteriano. Obviamente se añade sus antibióticos. Los síntomas que duran más de 3 semanas es importante llevar al otorrino para ver las cuerdas vocales, ¿no? Nosotros como clínicos ya es un poquito, estamos limitados. Para eso existe la especialidad de otorrino para que pueda valorar correctamente. Entonces terminamos con, ¿qué deben de recordar para la RESI? La mayor parte de estos son virales. Dentro de los virus, ¿cuál debes de recordar? Rinovirus. De las bacterias, ¿cuál debes recordar? Streptococcus pyogenes preferentemente para la mayoría. Y para las pseudomonas, ¿qué infecciones respiratorias altas tenemos como pseudomonas como agente etiológico frecuente? Faringitis, otitis, sinusitis, ¿cuál? Otitis externa maligna. Otitis externa. Otitis Eso, o otitis externa. eso. Muy bien, doctores. Las manifestaciones clínicas ustedes ya la dominan. Acuérdense del síndrome de Lemierre. ¿Cuál es el agente etiológico?
Fusobacterium Enteroforum. Muy bien, excelente, muy bien, ya están hechos. Tratamiento sintomático, en algunos casos antibióticos. La influenza lo vamos a ver, el oseltamivir, ¿no? Resfriado común no hay ninguno. Faringitis estreptocócica, amoxicilina con ácido clavulámico, sinusitis bacteriana, sobre todo el tratamiento, ¿no? Cuando ya pasan el tiempo y hay clínica recién administrar. Los factores de riesgo ya lo sabemos. Siempre es importante diferenciar entre la parte viral y bacteriana, ¿no? Muy bien, doctores, hemos terminado la clase súper